Shalom amigos, otra vez Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel y sigo paseando por los altos del Golán. Y esta vez quiero contarles no algo que tiene que ver con el Tanaj, pero sí un capítulo de los mejores de la historia del Estado de Israel. Me refiero al mejor espía que tuvimos, llamado Eli Cohen. Lo primero que les voy a contar es que este lugar que ven acá, por ejemplo, en el territorio que estoy pisando, hace 53 años atrás era territorio sirio, que Israel lo conquistó en la Guerra de los 6 días. ¿Cómo fue que se conquistó tan rápido? Este territorio se conquistó en pocas horas, gracias a la labor de Eli Cohen, que enseguida les voy a contar sobre su vida. Lo que vemos aquí atrás es un edificio en los que se cuidaban soldados sirios. Y todo este terreno llano, habían tanques que estaban cubiertos por estos árboles que ven acá de eucaliptus. Resultó ser que Eli Cohen, al tener contactos con el presidente de Siria y con el ministro de Defensa de Siria, les dijo lo siguiente: conozco los árboles de eucaliptus, ustedes los pueden plantar en donde ustedes quieran, y esos árboles les van a dar, van a cubrir, les van a hacer como un refugio para los tanques y también para las bases militares de ustedes. Y cuando los aviones israelíes pasen y los vean, los árboles van a cubrir todo lo que hay debajo de él. Dicho y hecho, los sirios cumplieron con lo que les pidió Eli Cohen, y todos estos árboles de eucaliptus que ven aquí, debajo de ellos habían edificios como estos, y además habían tanques y habían camiones de guerra. Cuando empezó la guerra, Eli Cohen le dio esa información a Israel y les dijo a los aviadores: donde ustedes vean árboles de eucaliptus, tiren bombas, bombardeen directamente ahí. Y eso es lo que hizo, y así se pudo conquistar toda esta parte de los altos del Golán a Siria. Les voy a seguir mostrando toda esta zona mientras les voy relatando la historia de este genio llamado Eli Cohen. Vamos a empezar a caminar. Les voy a contar que los dos nombres más populares entre los judíos de Israel y el mundo son Avi, Abraham Cohen, y Eli, Eliyahu o Elías Cohen. Y que en uno de ellos vivió escondido este agente del Mossad, que estuvo relacionado con Egipto, Argentina, Israel y Siria. Yo personalmente conocí varios espías o empleados del Mossad en mi vida. Tengo incluso familiares que dedicaron su vida a los servicios de inteligencia y espionaje de Israel. Pero lo que hizo Eli Cohen en 3 años, entre 1962 y 65, nunca nadie podrá igualar en importancia y menos en resultados. Fue sin dudas, y en esto hay consenso de aquí a la China, de aquí a México, digamos, en tiempos de coronavirus, fue sin duda alguna el mejor espía que tuvo Israel. Me permito decir que superó a Yehoshua bin Nun y Caleb ben Yefuné juntos. Su historia es increíble y hay muchos libros sobre la misma. Además, les recomiendo una nueva serie en Netflix llamada The Spy o El Espía, en la que juega otro Cohen llamado Sacha Baron. Su historia la voy a relatar mientras camino por estos terrenos. Ustedes usen la imaginación. Si alguien estuvo por la ciudad Bat Yam al sur de Israel en el año 64 y decidió ir al cine en la única sala existente, es muy probable que el que les vendió las entradas en la boletería era un hombre llamado Eli Cohen. Meses después, ustedes hubiesen leído en los diarios que esa persona acababa de ser colgada en la Plaza de los Santos, llamada Marsha, en Damasco. Había sido acusado de espionaje. Meses antes de volver a Siria, Eli Cohen compró junto a su hermano una sala de cine y del entusiasmo se turnaban entre ambos para vender entradas, los primeros días de premiere, los primeros días de estreno de películas. En el ejército, Eli Cohen era conocido como Combatiente 88. En el Mossad son los servicios de inteligencia que actúan solo fuera de las fronteras de Israel. En el Mossad, Eli era conocido como Menashe, y en Siria como Kamel Amin Zabet. Eli se alistó en mayo de 1960 al Mossad con una historia que lo cubría.
Él aparecía como un ciudadano sirio que volvía de Argentina a su tierra natal. Y enseguida entró en la unidad más elitista de Israel, llamada Keisaria. Esa unidad era encargada de operaciones muy especiales. Pero en realidad Eli llegó al país desde Egipto solo 3 años antes de alistarse al ejército y al Mossad. Al poco tiempo aprendió ejercicios de persecución, escondite, fotografía y de cómo retener datos en su memoria. Además, aprendió emisión, conexión, criptografía, material explosivo y además sabotaje. Eran otras épocas. Hace unos años escuchamos que alguien en un lugar del mundo apretó un botón desde una casa y voló una planta en Irán en donde estaban desarrollando uranio. En los años de Eli Cohen la tecnología era más primitiva y solo la imaginación puede ponernos en contexto. Paralelamente, Eli trabajaba en Israel como contador en una tienda muy conocida llamada Amashvir Latzarhan, que existe hasta ahora. Cohen aprendió a abrir y cerrar candados, copiar llaves por medio de chicles o gomas de mascar, usar tinta transparente o preparar bombas caseras comprando los materiales en cualquier negocio de barrio. Eli aprendió a rezar como un musulmán, perfeccionó su acento árabe asirio y se dejó crecer los bigotes. Por un lado se trataba de un excelente profesional, pero por el otro sus jefes contaban que era muy poco aplicado en cuanto a disciplina. Viviendo en Siria, no visitaba a sus amigos cuando eran fiestas judías. Él se solía encerrar y en vez de salir y hacer vida normal, él se quedaba encerrado en su casa. Los sábados escuchaba desde su casa radio israelí e incluso después de un partido de fútbol que Israel perdió por goleada, mandó un telegrama desde Siria que decía: «Es hora que aprendamos a jugar al fútbol, esto es una vergüenza». 3 años enteros vivió Cohen entre políticos y gente del gobierno sirio. Si hubiese querido, escribieron en Siria luego de ser colgado, podría haber sido ministro en el gobierno. Su íntimo amigo, el presidente de Siria, le ofreció el cargo de viceministro de Defensa. En esos años, la información que mandaba a Israel era mucha y precisa. Al otro día que lo colgaron, arrestaron en Siria a más de 500 personas y se descubrió que estaba conectado con el Líbano y Egipto. El mismísimo presidente de la Suprema Corte que lo condenó a muerte en Siria, Salah ad-Din, estaba casado con una mujer de origen italiano. Esa mujer era azafata y amiga de Eli Cohen, y por medio de ella, él mandaba cartas a Europa. Imposible de creer de qué técnicas de trabajo usaba. En Siria dicen además que Cohen logró visitar Israel una vez en esos 3 años y volver sin que nadie desconfíe. El Mossad asegura que fueron 3 las visitas en estos montes de Ramat Golán. Imposible imaginarse que la esposa del juez principal de Siria era, sin saberlo, una espía que trabajaba para Eli Cohen. Pocos saben, pero en la zona hubo una guerra en 1964 que fue llamada la Guerra por el Agua. Esa guerra fue cuando los sirios y los líbanos quisieron construir una represa y detener las aguas que llegaban a Israel. Los precisos bombardeos de Israel fueron gracias a toda la información que llegó por medio de los informes de Cohen. De ahí el éxito inmediato en la guerra, cuando Israel bombardeó todos los planes de las construcciones de esa represa. Y como les conté al principio, todo bosque de eucaliptus que había por toda esta zona fue idea de Eli Cohen, y así se pudo debilitar hasta borrar del mapa la potencia militar de Siria aquella mañana de junio de 1967. El primer ministro israelí Levi Eshkol dijo al finalizar la guerra de los 6 días que, si no fuese por la información que recibimos de Eli Cohen, el FDI hubiese tenido que enrolar cientos de miles de soldados más para combatir contra el ejército sirio en el norte. ¿A qué se refirió el primer ministro? Se refirió a los árboles de eucalipto que había aquí alrededor
por encima de los búnkers militares sirios, que cubrían además los morteros que apuntaban y eran una amenaza para Israel. La motivación de Cohen era interminable, no tenía límites, y eso a veces jugaba en su contra. Muchas veces recibió desde Israel mensajes de bajar un poco el perfil y descansar semanas, pero él nunca se dio ese lujo. La última vez que volvió a Damasco de su visita a Israel desde Argentina, él ya sabía que estaba terminado. El trato que había sobre él ya no era el mismo. El mismo presidente de Siria, el Hafez, que era muy amigo, ya no lo trataba como antes. Si siempre lo recibían en el aeropuerto cientos de personas cada vez que volvía de Argentina, esta vez lo esperó solo una. Le habían hecho búsqueda en su casa de Damasco y cuando le preguntaron al presidente si estaba seguro de la identidad del turista de Argentina, el presidente había contestado negativamente. Cohen recibió una orden que le prohibía usar el aparato de Morsa por 2 semanas, pero él sintió que debía usarlo al encontrarse con un ex soldado nazi que estaba esos días en Siria. Por esos días, Siria había adquirido un aparato supermoderno de la Unión Soviética, gracias al cual agarraron a Cohen con las manos en el fuego. Hasta un día antes de ser colgado, no sabían si Eli Cohen era musulmán, judío o cristiano. Mientras Eli Cohen subía los 6 escalones que lo llevaban a la horca, se lo escuchó murmurando Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y así se despejaron en Siria y en el mundo todas las dudas de su verdadera identidad. Eli Cohen era judío. Cuando se cumplió 50 años de su muerte, hace 5 años, recibió su esposa Nadia y sus 3 hijos una escultura de aquel espía junto con una carta escrita por el mismo Eli Cohen, que decía lo siguiente: Querida Nadia, puedes volver a casarte con otro hombre para que nuestros hijos tengan una vida mejor. La había escrito el 18 de mayo de 1965, poco tiempo antes de ser colgado. Luego siguió: te pido que no pongas tu vida y la de tus chicos en duelo por lo que ha pasado y mires solo hacia el futuro. Concluyó antes de firmar. Así todo, su esposa Nadia jamás volvió a casarse y hasta el día de hoy que vive, sigue buscando información sobre su marido y luchando para que sus restos sean repatriados a Israel. Amigos, para terminar les cuento que muy cerca de aquí, en los altos del Golán, hay un sendero dedicado a Eli Cohen, en el cual hay 8 estaciones explicando y eternificando el legado del mejor espía que hemos tenido. El sendero comienza en el kibutz Hamat Gader y termina en el paso Cunetra, al límite con Siria. No se lo pierdan quienes estén de visita por Israel o los que viven incluso aquí en Israel. Así le hacemos honor en Israel a un héroe que dio su vida para que hoy yo pueda seguir contando nuestra historia. Shalom.